Hay lugares en este mundo que no pertenecen a los vivos, sitios donde el tiempo se detuvo, no por el desgaste natural de los siglos, sino por un decreto oscuro, que parece haber sido sellado con sangre y magia negra. En el corazón de Rajasthan, en la India, bajo el sol abrasador que castiga la tierra durante el día, y un silencio sepulcral que la devora por la noche, se alza un monumento al terror, el fuerte de Bongar. No es una ruina cualquiera, no es simplemente un vestigio del pasado que los historiadores analizan con curiosidad académica. Es el único lugar en toda la India donde el propio gobierno, a través de la Inspección Arqueológica Nacional, ha colocado un cartel oficial de metal que prohíbe la entrada a cualquier ser humano entre el atardecer y el amanecer. El cartel no advierte sobre riesgos de derrumbes, no menciona a los leopardos que bajan de las colinas. Advierte, en un tono casi sobrenatural para una institución estatal, que quien cruza esas puertas después de que el sol se oculta, entra bajo su propio riesgo de no volver jamás. Bongar no es una ciudad muerta, es una ciudad que fue obligada a morir, pero que se niega a descansar, y en el centro de ese purgatorio de piedra, habita la sombra de Ratnavati, la princesa cuya belleza fue el detonante de una tragedia que aún hoy, 4 siglos después, sigue cobrando víctima. Retrocedamos en el tiempo. Imaginemos el siglo XVII. El polvo que hoy cubre las calles de Bongar era entonces el escenario de una vida vibrante. Era una joya de la arquitectura mogol y Rajput. Una ciudad próspera rodeada de imponentes murallas defensivas. Había jardines que parecían oasis en medio de la aridez, templos donde el aroma a incienso y sándalo envolvía a los devotos, y un mercado, el Jauhari Bazar, donde las gemas y las sedas más finas del continente cambiaban de manos bajo la mirada de guardias orgullosos. En la cima de este mundo dorado, en el palacio que coronaba la colina, vivía la princesa Ratnavati. Los cronistas de la época, aquellos cuyas voces apenas sobreviven en pergaminos amarillentos, decían que su belleza era un milagro de la naturaleza. Se decía que cuando Ratnavati caminaba por los jardines, el sol parecía brillar con menos fuerza por puro respeto. A los 18 años, su fama se había extendido mucho más allá de las fronteras de Rajasthan. Príncipes, guerreros y nobles de reinos lejanos viajaban durante meses solo para tener la esperanza de ver su silueta tras las celosías de mármol. Pero en las sombras de esa misma ciudad, donde la luz del palacio no llegaba, habitaba un hombre cuya alma era tan oscura como la de la princesa era luminosa. Su nombre era Scindia. Scindia no era un pretendiente común, era un sacerdote de alto rango, pero su verdadera devoción no estaba en los dioses, sino en las artes prohibidas. Era un maestro del tantra oscuro. Un hombre que había pasado décadas en los bosques de la muerte, aprendiendo a manipular la energía de los difuntos y a doblegar la voluntad de los elementos. Scindia no amaba a Ratnavati. El amor requiere una humanidad que él ya había sacrificado. Él la deseaba como un coleccionista desea una pieza única, como un conquistador desea una tierra virgen. Sabía que nunca podría obtenerla por medios legítimos, así que decidió que la magia negra haría lo que el destino le negaba. La obsesión de Scindia creció como un tumor en el corazón de la ciudad. Pasaba los días observando a la princesa desde los rincones oscuros del bazar, estudiando sus hábitos, su aroma, el ritmo de su respiración. Un día, vio su oportunidad. La doncella de confianza de la princesa bajó al mercado para comprar aceites perfumados, una mezcla especial que Ratnavati usaba después de sus baños rituales. Scindia, oculto bajo una túnica andrajosa, se acercó al puesto del mercader, con un movimiento rápido y sutil. Extendió su mano sobre el frasco destinado a la princesa, susurró un mantra de Boshikaran, un hechizo de subyugación absoluta. La intención era diabólica. En el momento en que el aceite tocara la piel de Ratnavati, ella perdería toda voluntad propia, caería en un estado hipnótico y, sin importar el honor o el rango, caminaría descalza por las calles, cruzaría las murallas y se entregaría a Scindia en su lúgubre morada. Sin embargo, el destino tiene una forma irónica de castigar la soberbia. Ratnavati, quien además de su belleza poseía una intuición casi sobrenatural, sintió un escalofrío al recibir el frasco. Al sostener el cristal, notó que el líquido no reflejaba la luz de manera natural, parecía absorberla. Al mirar por el balcón de su habitación, sus ojos se cruzaron con los de un hombre que, a lo lejos, la observaba con una fijeza inhumana. Se trataba de Scindia. Sintiendo el peligro, la princesa no abrió el frasco, lo arrojó con todas sus fuerzas por encima de la muralla del palacio. El recipiente voló por el aire y se estrelló contra una inmensa roca que descansaba en la ladera de la colina. El hechizo se activó al instante del impacto, pero el aceite encantado no había tocado a la princesa, sino a la piedra. La magia de Scindia era literal y despiadada. La roca, ahora imbuida con la obsesión del mago por atraer a su objetivo,
comenzó a rodar hacia abajo, pero no rodaba por la gravedad, era impulsada por una fuerza invisible hacia el propio Singia. El mago, horrorizado, vio como la mole de piedra de varias toneladas ganaba velocidad, aplastando todo a su paso. No tuvo tiempo de escapar. Mientras la piedra trituraba sus huesos contra el suelo, Singia utilizó su último aliento, cargado de agonía y odio puro, para lanzar una maldición que sellaría el destino de miles. Sus gritos resonaron por todo el valle. Bonger morirá conmigo. Esta noche será la última de su gloria. Nadie verá el sol 2 veces después de esta tragedia. Sus techos caerán, sus hijos morirán y sus almas quedarán encadenadas a estas piedras por la eternidad, sin poder renacer, sin poder escapar. Yo seré su carcelero por siempre. Muchos podrían pensar que la muerte del mago traería paz, pero en el mundo del oculto, la muerte es a veces el catalizador de un poder superior. Al año siguiente de la muerte de Singia, una sombra cayó sobre la región. Un conflicto repentino y sangriento estalló entre Bonger y el reino vecino de Ajabgar. Un conflicto totalmente inesperado. Los historiadores no logran ponerse de acuerdo sobre qué causó la guerra. Fue algo irracional, un estallido de violencia que no buscaba conquistas territoriales ni riquezas, sino la aniquilación. Los soldados que atacaron Bonger contaban después que sentían que no estaban luchando contra hombres, sino contra sombras. El aire dentro del fuerte se había vuelto denso y frío. Las armas de los defensores se rompían inexplicablemente. La masacre fue absoluta. El palacio de 7 pisos fue saqueado y quemado. Ragnavati, la joya de la corona, murió entre los escombros de su propia casa, viendo cómo su pueblo era pasado por la espada. 10.000 personas perdieron la vida en una sola noche. Pero lo más aterrador no fue la muerte física, sino lo que vino después. Según la creencia hindú, el alma atraviesa un ciclo de reencarnación samsara. Pero la maldición de Singia había roto las leyes del universo. Las almas de los habitantes de Bonger no abandonaron el lugar, se quedaron pegadas a las piedras, reviviendo sus últimos momentos de terror una y otra vez. Poco después de la batalla, los pocos que sobrevivieron en los alrededores intentaron reconstruir la ciudad. Aquí es donde los relatos se vuelven escalofriantes. Cada vez que un constructor intentaba colocar un techo sobre una casa, este se derrumbaba durante la noche, a menudo aplastando a quienes dormían debajo. No importaba cuán fuertes fueran las vigas o cuán grueso el adobe, el cielo se negaba a cubrir Bonger. Hoy, si visitas las ruinas, verás que las casas, los templos y los mercados están al descubierto. Es un laberinto de muros desnudos que miran al cielo, como si las casas mismas estuvieran gritando en silencio. Caminar por Bonger durante el día ya es una experiencia perturbadora. El sol de Rajasthan es famoso por ser cegador, pero dentro de los muros del fuerte, la luz parece tener una cualidad diferente, más pálida. El silencio no es la ausencia de sonido, es una presencia física que te presiona los oídos. No hay pájaros anidando en las grietas del palacio. Los animales salvajes, tan comunes en la zona, evitan el perímetro del fuerte como si hubiera una barrera invisible de miedo. Los lugareños que viven en el pueblo moderno de Bonger, construido a una distancia segura de las ruinas, cuentan historias que harían dudar al más escéptico. Hablan del Jauhari Bazar, el antiguo mercado de joyas. Dicen que, si te quedas cerca de la entrada principal al atardecer, puedes escuchar el murmullo de una multitud invisible, el tintineo de las monedas de plata, el roce de las telas ricas, y, de repente, un grito que corta el aire, seguido por un silencio tan profundo que duele. Pero el epicentro del terror es el palacio de la princesa, en los niveles superiores, donde una vez, Ratnavati miró el horizonte. Se dice que la temperatura desciende drásticamente, incluso en los días más calurosos del verano. Hay reportes de una fragancia extraña que flota en el aire, un aroma a jazmín y sándalo, el mismo perfume que la princesa usaba, mezclado con el olor metálico de la sangre seca. A lo largo de las décadas, ha habido quienes, armados con cámaras, linternas y una arrogancia peligrosa, han decidido desafiar la prohibición del gobierno. La historia de 3 jóvenes turistas es la más citada en la región. Decidieron ocultarse en las ruinas antes de que los guardias cerraran las puertas principales. Su plan era grabar evidencia de fantasmas para demostrar que todo era una leyenda urbana. Lo que grabaron, o lo que vivieron, sigue siendo un misterio, porque solo uno de ellos sobrevivió lo suficiente para balbucear algunas palabras. Dijeron que, en cuanto el sol se hundió tras las colinas, la oscuridad no vino del cielo, sino que pareció brotar del suelo. Las linternas, a pesar de tener baterías nuevas, comenzaron a fallar, emitiendo una luz tenue y amarillenta que apenas iluminaba sus propias manos. Escucharon pasos, pero no pasos de una persona, sino de cientos, quizás más.
el sonido de un ejército marchando sobre piedras rotas. Intentaron huir, pero los pasillos que conocían durante el día habían cambiado. Las paredes parecían cerrarse sobre ellos. Uno de los jóvenes cayó por un pozo que, jurarían sus amigos, no estaba allí minutos antes. Sus gritos de agonía fueron seguidos por una risa ronca y profunda que parecía venir de todas partes y de ninguna. La risa de Singia. Cuando lograron sacar a su amigo del pozo al amanecer, el joven estaba en un estado de shock catatónico. Sus ojos estaban fijos y su cabello se había vuelto blanco. Mientras intentaban llevarlo a un hospital en un vehículo a toda velocidad, sufrieron un accidente inexplicable en una carretera recta y vacía. Todos murieron excepto el conductor, quien pasó el resto de sus días asegurando que, en el momento del choque, vio a una mujer hermosa llorando sangre en el asiento trasero. Los guardias que custodian el perímetro exterior del fuerte relatan experiencias que desafían la lógica. Uno de ellos, un hombre curtido que ha trabajado para el departamento arqueológico durante 20 años, confiesa que nunca mira hacia el palacio después de las 6 de la tarde. Si miras hacia las ventanas superiores, dice con voz temblorosa, verás luces. No son linternas de turistas, son luces azules, pequeñas llamas que bailan de una habitación a otra, y si el viento sopla de cierta manera, puedes oír la música. Es una música triste, una cítara que suena como si estuviera siendo tocada bajo el agua. Otros visitantes diurnos han reportado haber sido empujados por manos invisibles mientras subían las escaleras del palacio. Otros encuentran huellas de pies pequeños y delicados en el polvo de habitaciones que han estado cerradas por siglos. Pero quizás lo más aterrador es la sensación de ser observado. No es la mirada de un extraño, es una mirada de odio acumulado durante 400 años. Se han realizado estudios. Equipos de investigación paranormal, con tecnología de punta, han entrado con permisos especiales. Sus grabadoras de audio han captado lo que se conoce como EVP, fenómenos de voz electrónica. En las grabaciones, se escuchan voces en un dialecto antiguo de Rajasthan. Las palabras más frecuentes son, Pete, es de él, la más perturbadora de todas, una voz femenina que susurra, ayúdame, el peso es demasiado. Los magnetómetros en Bunger se vuelven locos. Hay picos de actividad electromagnética que no tienen una fuente lógica. No hay cables eléctricos, no hay torres de telefonía cercana, no hay depósitos minerales que puedan explicar tales fluctuaciones. Es como si el lugar mismo fuera una batería gigante cargada de energía negativa. Los psicólogos sugieren que se trata de una histeria colectiva, que el miedo al cartel y la leyenda sugestiona a los visitantes. Pero ¿cómo explica eso los daños físicos? ¿Cómo explica que los techos sigan cayendo? ¿Cómo explica que los animales, que no saben de leyendas ni de carteles, sientan un terror instintivo al acercarse? La leyenda de Bunger nos habla de algo más profundo que un simple cuento de fantasmas. Nos habla de la permanencia del dolor. Singia, en su acto final de maldad, no solo mató a la gente, robó su futuro. En la cosmología de la región, no poder reencarnar es el destino más cruel imaginable. Es estar atrapado en un instante de agonía por toda la eternidad. Ratnavati, la princesa que una vez fue el símbolo de la vida y la belleza, es ahora la reina de un cementerio sin fin. Algunos creen que ella es la que protege a los visitantes, intentando advertirles que se vayan antes de que el mago de las sombras los reclame. Otros creen que ella misma se ha vuelto parte de la oscuridad, resentida con un mundo que siguió adelante mientras ella quedaba anclada en el polvo. Volvamos al cartel del gobierno. Dice así: entrar a los límites de Bunger antes del amanecer y después del atardecer está estrictamente prohibido. Se tomarán medidas legales contra quienes no cumplan esta orden. En un país con más de 1.000 millones de personas, donde el espacio es un lujo y las ruinas suelen ser ocupadas por vagabundos o viajeros, Bunger permanece vacía. Ni siquiera los criminales más desesperados buscan refugio allí. Prefieren la cárcel antes que una noche en el fuerte. Si decides viajar a la India, si decides recorrer los polvorientos caminos de Rajasthan y te encuentras frente a las puertas de Bunger, haz una pausa, mira las colinas de Aravalli que rodean el valle, observa la arquitectura magnífica pero rota, siente el viento que sopla desde las ruinas del templo de Gopinath, pero sobre todo, mira el sol. Si el disco dorado está empezando a esconderse tras las montañas, si las sombras de las murallas empiezan a alargarse como dedos negros sobre el suelo, da la vuelta, no cedas a la curiosidad. No pienses que tu linterna o tu cámara te protegerán, porque en Bunger, la noche no es el final del día. La noche es el comienzo del banquete de Singia y la princesa Ratnavati con sus ojos de tristeza infinita. Sigue esperando. No sabemos si espera tu ayuda o si espera que te unas a su corte de sombras. No te quedes a averiguarlo, porque una vez que las puertas de Bunger se cierran en tu mente, el eco de sus gritos te acompañará para siempre. El fuerte maldito no necesita más habitantes, pero la maldición siempre tiene hambre de una nueva alma que no creía en fantasmas, hasta que se convirtió en uno de ellos.